Reconocimiento. Esta mañana en Estados Unidos, toda clase de críticas al discurso del presidente Donald Trump. 20 minutos anoche, haciendo un balance con exageraciones, con hipérboles, con verdades no probadas. El presidente Trump, especialmente con espejo retrovisor, descalificando a Joe Biden, que fue su antecesor. Y no mencionó ni una sola vez ni a Venezuela ni a Maduro, en un discurso en donde supuestamente iba a declararle la guerra a Venezuela o iba a anunciar la invasión contra Venezuela. 7:45 desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buen día. Así se ve el pánico presidencial. Está titulando esta mañana la revista The Atlantic. O también está: Trump le dice a Estados Unidos, estoy arreglando el desastre de Biden, en un discurso en horario estelar repleto de gráficos. Eso dice el titular extenso hoy del diario New York Post, que es cercano al mandatario estadounidense, porque este fue un discurso respaldado en bastantes recursos gráficos a lo largo de los 20 minutos. Otros titulares son más banales o divertidos, recogiendo reacciones de televidentes que se quejaron porque Trump interrumpió el final de la temporada de la serie Survivor, que es la versión gringa del desafío. Pero también en redes, periodistas, colegas de medios como Reuters, Axios, News Nation, entre otros, han destacado el hecho de que Trump no pronunció ni una sola vez a Venezuela, ni muchísimo menos una supuesta declaración de guerra que anticipó un expresentador de Fox News, el conservador Tucker Carlson, quien es visto como cercano al movimiento MAGA y al movimiento de América Primero. Pues nada, el discurso fue un repaso rápido, a ratos demasiado rápido, porque incluso parecía que Trump estaba leyendo acelerado para no pasarse de los 20 minutos, en donde relató cómo recibió prácticamente un país en llamas que tuvo que arreglar. Good evening, America. 11 months ago, I inherited a mess, and I'm fixing it. When I took office, inflation was the worst in 48 years. Así arrancaba el presidente Trump. Buenas noches, América. Hace 11 meses heredé un desastre y lo estoy arreglando. Cuando llegué al poder, la inflación era la peor en 48 años. Causó que los precios fueran los más altos nunca antes visto, haciendo la vida de los estadounidenses mucho más costosa, decía el presidente Trump. Esta crítica a Biden ya es una impronta de su discurso, el discurso trumpista. Es más, en la Casa Blanca, en el llamado Paseo de la Fama Presidencial, donde hay portarretratos de los distintos mandatarios de Estados Unidos, el presidente Trump puso abajo del retrato de Biden, que realmente no es el retrato de Biden, sino el bolígrafo o el autopen, el Auropen, una placa donde dice que Biden es el peor presidente en la historia de los Estados Unidos y que llegó a la presidencia a través del fraude más grande en la historia del país. Pero volviendo al discurso, no mencionó directamente a los bombardeos a embarcaciones, aun cuando minutos antes de empezar a hablar, el Comando Sur reportó un nuevo bombardeo en el Pacífico, el ataque número 26, dejando 4 muertos para un total de 99. Pero sí dijo que han reducido en un 94% el tráfico de drogas por vía marítima. Ni remotamente mencionó un escalamiento militar con Venezuela, al contrario, dijo que se ha dedicado a hacer la paz, 8 acuerdos de paz, y que por primera vez llevó la paz al Medio Oriente, refiriéndose a Israel y Palestina, concretamente en la Franja de Gaza. Tampoco mencionó el bloqueo a los petroleros sancionados, a los buques que entren y salgan de Venezuela, aunque horas antes de su discurso sí lo mencionó en una conversación con los medios. Just a blockade. Not going to let anybody going through that shouldn't be going through. You remember they took all of our energy rights. They took all of our oil from not that long ago. Es simplemente un bloqueo, no vamos a dejar que nadie que no pueda pasar pase o entre allí. Ellos se llevaron todos nuestros derechos energéticos, nos quitaron todo nuestro petróleo hace mucho tiempo, se lo llevaron ilegalmente, decía el presidente Trump. En su discurso también, más tarde, mencionaba, por ejemplo, un bono para los guerreros o un dividendo para los guerreros, que es una especie de bono navideño para más de 1 millón, cerca de 1.400.000 miembros de las fuerzas militares de Estados Unidos por $1.776. También destacó su política arancelaria, particularmente las tarifas establecidas el llamado Día de la Liberación el 2 de abril. Dijo que eso le había significado miles de millones de dólares a los Estados Unidos en ingresos de países que los habían estado saqueando durante décadas. Una vez finalizado su discurso, el presidente Trump se volteó hacia la prensa y les dijo: ¿ustedes creen que eso fue fácil? Y se tomó un sorbo de Coca-Cola Light antes de salir del salón diplomático desde donde grabó sus palabras. Néstor.
Juan Camilo, que no haya mencionado a Venezuela, que no haya hablado de Maduro, a pesar de la expectativa, ¿es bueno o malo? Yo creo, Néstor, que sencillamente este era un discurso que no se iba a enfocar en eso, que era un discurso hecho para el pueblo estadounidense, muy local, y eso lo había dicho el mismo Trump antes de dar el discurso, y lo había dicho la misma Casa Blanca. Quienes crearon las expectativas, pues sí, Estados Unidos tomó medidas, pero realmente fueron las voces al margen de la administración las que empezaron a crear esas expectativas de que iba a haber un anuncio sobre Venezuela. El señor Tucker Carlson, que es ese de quien usted habla, el de Fox, es el gran derrotado de las últimas horas, ¿no? Juan Camilo. Te escucho, Néstor, no te escuché en ese momento. No, sí, no. Dime. Pregunto, te digo, que el señor Tucker Carlson de Fox es el gran derrotado con el discurso de Trump, que no mencionó nada de lo que había anticipado Carlson. Claro, Tucker Carlson quedó como el difusor de la fake news, porque él fue el que dijo, aunque hay que decir también que Tucker ya lleva un tiempo separado de la administración. Trump ha sido crítico, por ejemplo fue muy crítico del bombardeo de Irán, está peleado con la administración, pero por supuesto que él quedó como el gran mentiroso por haber difundido esa versión que sí hay que decir que todo el mundo despertó las alertas en todo el mundo. Así es, Juan Camilo, gracias. Desde Washington, 7 de la mañana, 51 minutos. Mientras Trump le hablaba a Estados Unidos, Maduro anoche le hablaba a Colombia. Está pidiéndole a los militares colombianos lo que ha llamado él, Maduro, la unión perfecta, cooperación militar. Habla de la Gran Colombia y del apoyo desde Colombia que necesita para enfrentarse a Estados Unidos. En Caracas, Santiago Martínez. Sí, Néstor, nuevamente Nicolás Maduro muestra o afirma tener buena comunicación con militares colombianos para ahora pedir el apoyo e incluso la unión con Venezuela y estar preparados en caso de que toque defenderse. No solo a defenderse a ambos países, sino a la región como tal, de las amenazas o advertencias norteamericanas que desde agosto, pues recordemos, mantienen esta presencia armada ya casi que permanente allí en el Mar Caribe. Insistía Nicolás Maduro que Venezuela tiene en este momento el nivel de unión nacional más poderoso y que tiene el objetivo de hacer respetar su soberanía. Y a su vez, pues llama a las fuerzas militares colombianas a la unión perfecta en favor de ambos. Pero además de esa unión militar de la que habla o propone, cree también Nicolás Maduro que es necesario una unión del pueblo y de las fuerzas sociales y de las fuerzas políticas colombianas con las venezolanas. Y la mayor garantía que tenemos de paz, estabilidad, respeto en el mundo es la unión. Por eso mi llamado hoy, a 200 años de la aprobación de la ley fundamental fundadora de Colombia, la Grande, ratificado con amor profundo de gran colombiano que me siento, al pueblo de a pie de Colombia, a sus movimientos sociales, a sus fuerzas políticas, a los militares de Colombia que conozco muy bien, los llamo a la unión perfecta con Venezuela, para que nadie ose tocar la soberanía de nuestros países y para ejercer el dictamen de Bolívar de unión permanente y de felicidad Un compartida. llamado que se da en el contexto de mayor presión norteamericana, enfocada ahora en impedir la llegada y salida de buques petroleros, algo que PDVSA asegura que se mantiene con normalidad. Sin embargo, un informe del New York Times señala que al menos 3 buques que salieron del puerto de Jose, que es al oriente de Venezuela, con uria, con coque de petróleo y otros productos derivados del crudo, con destino a mercados asiáticos, salieron, sí, de los puertos venezolanos, pero escoltados por fragatas de la Armada venezolana en su recorrido por el Mar Caribe. Ahora, lo que no hay es claridad si esos buques están en la lista de petroleros sancionados que Estados Unidos amenaza con incautar, como ocurrió hace 2 semanas con el Skipper. En respuesta, pues Nicolás Maduro insiste que la ley está del lado de Venezuela y que no tiene sentido frenar el comercio marítimo. Nosotros estamos en nuestra ley. Además, el derecho internacional nos ampara, nos protege, porque es ilegal, de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas y a todos los acuerdos internacionales, pretender impedir el libre comercio naval en los mares y océanos del mundo. No es tiempo de corsarios, ni de patente de corso, ni de piratería, no. Y Venezuela seguirá comerciando todos sus productos. En este momento Venezuela produce, Néstor, sobre 1 millón de barriles diarios y la mayoría de las exportaciones van a China u otros mercados asiáticos. Por cierto, también destacar que Nicolás Maduro, buscando pues mayor apoyo diplomático e internacional, conversó con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para alertarlo sobre esta escalada de amenazas de Estados Unidos y según la versión de Venezuela, la respuesta de Guterres habría sido pedir moderación, reducir tensiones y preservar la estabilidad regional. Néstor. Santiago, gracias. Maduro viene hablando hace rato, Felipe, de cómo es cercano a los militares colombianos y de que habla con generales colombianos.
espero que nadie en Colombia, Felipe, vaya a cobrar, a contar y a aceptar, a comprar esta teoría demencial de la Gran Colombia y de la Unión Perfecta para ir a apoyar militarmente a Venezuela, ¿no? Bueno, el presidente colombiano ha hablado muchas veces de la Gran Colombia, ¿no? Sí, Felipe, insiste casi a diario en el tema de la Gran Colombia. Pero voy a ver, no sé Felipe, si está relacionado directamente con el tema de Venezuela. Voy a ver, Felipe, el vaso medio lleno. Ayer, por primera vez, el presidente Petro reconoció que Maduro es un dictador. Sí. Dicho eso, me parece... Lo exoneró del narcotráfico, eso sí. Dijo, no, es un de acuerdo, dictador, pero me parece... Sí, que era dictador, pero no narcotraficante. Felipe, sí. lo que sea, pero después de decir que Nicolás Maduro es un dictador, este es un parteaguas, no vamos a ir a poner el ejército de Colombia para ir a defender un dictador. Espero yo, ¿no? Pues sí. Eso esperamos todos los colombianos. Y es que yo no veo al ejército colombiano vinculado en un conflicto con Venezuela, aún si el propio comandante en jefe le da la orden. Yo no lo veo. Acuérdese que hace un par de semanas oímos unas fuertes declaraciones, curiosamente, del ministro de Defensa diciendo, no, nosotros no tenemos nada que ir a hacer allá, nosotros nos vamos a meter allá, ¿no? Entonces, ahora estos son los gritos esos que dan estos dictadores y todos estos zurdos ahí que dicen que no se cree, que es la Gran Colombia, pero eso es retórica, Néstor. Claro que hay coincidencias, claro que ambos hablan de la Gran Colombia, pero también me parece que por fortuna el presidente Petro parece tomar un poquito de distancia del dictador de Nicolás Maduro. Sí, así como se puso de acuerdo con el presidente Trump hace 5 días sobre el tema del fentanilo. El presidente va girando ahí lentamente, lenta, imperceptiblemente, ¿no? Como el aluvión, pues, pero bueno. Pero como el aluvión va el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, ¿no? Porque, pues, digamos, cada vez eso va escalando y, pues, cada vez estamos más cerca de que haya un conflicto militar realmente, porque eso que se anunció, por ejemplo, ayer, de que, bueno, el gobierno de los Estados Unidos, por una parte, diciendo que iba a interceptar los buques que llevaran petróleo venezolano y el gobierno venezolano anunciando que su armada iba a escoltar a esos buques, pues es el preludio de una confrontación inevitable, frente a la cual yo creería, Néstor, y esperaría, como lo están señalando ustedes, que el gobierno colombiano y la fuerza pública y el Estado colombiano se mantenga como lo tiene, como es su obligación en asuntos internacionales, que es manteniendo la neutralidad. Es que la neutralidad es un principio del derecho internacional que solo se puede romper en el caso de Colombia, por ejemplo, con una autorización del Senado de la República, porque cuando un país rompe la neutralidad, pues se mete en el conflicto. Es tanto como declararle una guerra a otro país. Entonces, pues bueno, yo espero que nada de esto pase, pero desafortunadamente estamos cada vez más cerca. Pase, ese pero es un buen recorderis. También es María un Consuelo. hecho que el presidente en distintos discursos ha sido muy solidario con Venezuela y plantea la hermandad de la memoria histórica de Bolívar y la Gran Colombia, y permanentemente está haciendo defensa de la soberanía venezolana. Pero de ahí a meter la nariz en un tema militar, María Consuelo. Eso no vaya a suceder, ojalá que eso no vaya a suceder. Lo máximo. Pero lo máximo, Néstor, que ha llegado a ser. Sí lo ha insinuado, retóricamente. Hoy, de acuerdo, hoy sí, es día claro, de con aquello de que se desperta. Hay que bajar la temperatura de las sábanas. ¿Qué me dice Andrés? Que con aquello de que se despertaría el jaguar, acuérdese que él dijo que si el águila osa atacar, ya se me olvidó cómo era toda la fauna que había involucrada en esa metáfora, que si el águila pero que se despertaría el jaguar. El jaguar, el osito de peluche se despierta, no sé, mencionó todos los pero animales lástima que como dijo muy bien Luis Fernando Trejos, que es un experto en el conflicto armado colombiano, profesor de la Universidad del Norte, dijo, bueno, las disidencias atacaron durante 10 horas a Buenos Aires, Cauca, y el jaguar no se despertó. Sí, me da la impresión de que el jaguar esta mañana está despierto porque está trinando esta madrugada el presidente Gustavo Petro. 7:59 minutos. Pero Néstor, en estricto sentido, una declaración como la del presidente Maduro, bueno, el dictador Maduro mejor,
claramente lo que busca es confundir a los Estados Unidos, y yo creo que los Estados Unidos pueden estar confundidos. Y por eso las señales que ha estado dando el presidente Gustavo Petro, llamando a Maduro dictador, solidarizándose con la lucha de los Estados Unidos contra el fentanilo, pero también las declaraciones del ministro de Defensa, que yo creo que está en mora de dar una nueva declaración nuevamente, distanciando a sus generales, distanciando a su ejército de cualquier invitación indebida del señor Maduro. Ojalá. 8 en punto, en segundos. La historia de Medellín esta mañana después de los disturbios hasta las 12 de la noche en la celebración del Atlético Nacional. Estás escuchando Blue Radio.